Ok, sigamos entonces con la actividad. Vamos a ver el segundo tema de la unidad 1, lo que es las variables. Vamos a compartir la diapositiva que tenemos aquí. Vamos a ampliarla. Ampliemos la diapositiva. Ok, 10 a la 25. Okay. Entonces, la estadística va a generar en las personas habilidades adquiridas. ¿Cuál es la habilidad que nosotros vamos a adquirir? Dice, a fin de tomar una decisión necesitará tener información y podrá requerir de. La habilidad que vamos a tener nosotros es de recopilar información adicional en caso de ser necesario, de manera que no proporcione resultados erróneos. Es decir, que para asegurarnos que el informe estadístico no tenga errores, no haya confiabilidad en los datos, nosotros vamos a buscar esa información necesaria para que no exista un margen de error muy grande. Segundo, una habilidad, determinar si la información que tiene es adecuada o si necesitará información adicional. La experticia en el manejo de la estadística le va a determinar a la persona que realiza y ejerce la estadística a inducir si a lo mejor la información que tiene es poca o tiene que recurrir a más información para plantear ese estudio estadístico y tomar decisiones. El otra habilidad que vamos a tener es sacar conclusiones y hacer deducciones al tiempo que evalúa el riesgo de una conclusión incorrecta. Es decir, esos cuadros, esas tablas y esos gráficos nos permiten a nosotros hacer una conclusión de algo o hacer un resumen de algo o deducir lógicamente una problemática para posterior de ello tomar una decisión. Otra habilidad es resumir la información en forma útil y organizada, analizar la información disponible. Y aquí es que ya vimos, viene lo que es la estadística, cómo se clasifica. La estadística se clasifica en dos grandes grupos. Estadística descriptiva y estadística inferencial, o en algunos casos también la conocen como inferencia estadística. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, la estadística descriptiva, como su nombre lo indica, trata de describir los problemas que existen en la sociedad, problemas sociales, económicos, financieros, administrativos, en los campos de aplicación donde se desenvuelve. Es decir, que solo describe, pero no hace una inferencia. Quiere decir que no hace una comparación y no determina cuál es el mejor. No, no, simplemente hace una descripción. Si yo, por ejemplo, digo, hago un estudio estadístico de los ingresos de los trabajadores en Guayaquil. Entonces yo preguntaré, haré una muestra, pregunto de los ingresos y entonces presento la información. Los trabajadores en Guayaquil se han dividido por categorías en 7 intervalos, los que ganan de 0 a 500, de 1 a 500, de 501 a 1000, de 1001 a 1500, de 1501 a 2000 y así sucesivamente. Hago unas 8 intervalos y de ahí pongo de 4000 en adelante, de 4001 en adelante. Si yo tengo eso directamente, entonces yo pongo el número de personas que ganan ahí, simplemente lo doy. También puedo a lo mejor preguntar dónde viven, cuántos años tienen. Entonces yo digo, hago una referencia que estas personas viven en tal sector, que son de tal género, ganan tanto, que tienen una edad promedio de tal, que su nivel educativo es tanto. Entonces yo ya simplemente hago una descripción de la problemática. Pero en la inferencia estadística utiliza herramientas para decir, bueno, ¿cuál es el motivo que el individuo gana poco? Entonces voy a comparar entre un individuo con otro y con otro para ver las diferencias de cuáles, lógicamente, ese individuo tiene un bajo ingreso, por qué vive así, por qué no estudió, ¿no? Entonces yo ya estoy haciendo una inferencia estadística. Con esos datos yo comienzo a hacer a conjeturas y ya me llevan, lógicamente, a hacer una inferencia netamente en el ámbito estadístico. Entonces ahí están las dos descripciones de estadística descriptiva, estadística inferencial, pero igual hay un concepto acá de este tipo de estadística. Entonces, ¿qué decimos de estadística descriptiva? La estadística descriptiva es un conjunto de métodos
para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Grandes cantidades de datos sin organizar. Esa es la estadística descriptiva. Recoge datos. La inferencia, pues te dice un conjunto de métodos utilizados para determinar algún atributo medible acerca de una población. Algún atributo, es decir, una variable, con base a una muestra. Organización y orientación de datos. O sea, que ahí tenemos las dos. En este semestre nosotros solamente vamos a ver la estadística descriptiva, solamente la descriptiva. Existen otros conceptos, así como le puse de estadística general, otros conceptos de estadística descriptiva. ¿Qué nos dice la estadística descriptiva? Implica la abstracción de varias propiedades de conjuntos de observaciones mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos. O sea que en la estadística descriptiva nosotros vamos a extraer varias propiedades de conjuntos a través de una técnica que se llama la observación, ¿no? Esa técnica de la observación me permite recopilar datos, ¿no? Y esos datos yo los voy a exponer en gráficos. ¿Por qué dice métodos? Porque la información estadística puede ser puesta a disposición en tablas y en gráficos, pero no todos los gráficos son aparentes para exponer la información. Entonces nosotros vamos a tener diversos tipos de gráficos, como que diagrama de barras, diagrama de línea, diagrama de pastel, histograma de frecuencia, polígono de frecuencias, entre otros, diagramas de serie de tiempo, entre otros. O sea, vamos a tener una diversidad de diagramas que podemos utilizar en la estadística para que la persona que lea lo interprete de mejor manera una investigación, un estudio, porque a veces las letras y los números pueden confundir. Hay personas que a lo mejor mejor se realizan a través de una figura geográfica, una figura gráfica, ¿no? Entonces, esa es la estadística descriptiva, utiliza esto. Entre estas propiedades están la frecuencia que se dan varios valores en la observación, la noción de un valor típico usual, la cantidad de variabilidad en un conjunto de datos observados y la medida de relaciones entre dos o más variables. O sea que nosotros aquí vamos a ver tipos de frecuencia. Nosotros vamos a determinar aquí la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia acumulada. Entonces, toda esa frecuencia nosotros vamos a analizarla y cómo la vamos a interpretar del evento estadístico. Mientras que la estadística inferencial, también conocida como inferencia estadística, como yo les decía, y análisis inductivo, porque inducen para sacar conclusiones. La principal preocupación de la estadística inferencial es descubrir algo acerca de la población a partir de una muestra tomada de ella. A ver, ¿qué más tenemos aquí de estadística? A ver que se me quedó inhibido ahí. Aquí está, el siguiente. El objetivo de la estadística descriptiva. Anteriormente vimos los objetivos de la estadística en general. Ahora estoy viendo solo de la estadística descriptiva. Es la descripción de los datos o del fenómeno en estudio y no la inferencia partiendo de datos. Simplemente yo describo. Si me preguntan a mí, describa. Ustedes saben si le dicen, a ver, descríbame a su compañero. ¿Qué usted va a decir? Coge variables. Sus Estatura. características. Sí, Las características, pero lo puede hacer a través de variables, ¿sí o no? sexo, si es hombre Claro. o mujer, Sí, la sí, edad, el género, hombre o mujer, Género, la edad, la edad, no más, la su raza, estatura. también su la estatura. estatura, ¿ya? El color de cabello, el color de ojos, ¿sí o no? O sea, y a lo Estado socioeconómico Su también. etnia también. Su etnia. también su etnia, entonces esta cosa. Entonces, yo puedo describir a la persona, pero nada más, no puedo decir ni inferir otra cosa. O sea, puedo describir. A eso se basa la estadística descriptiva. Solamente describe los problemas que existen en una sociedad. Profe, ¿y ahí Dígame, cómo inferiría en cada persona? ¿qué cosa? O sea, ¿cómo sería la inferencia, perdón? Cuando yo comparo una persona con otra sobre un problema planteado que le atañe a los dos. O sea, yo digo, hay una inferencia, yo infiero. Y en el momento que yo infiero, yo puedo irme más para un lado que para el otro. Ah, o sea,
O sea, la descriptiva solo va a describir un solo dato, mientras que la Nada más. inferencia hace comparaciones. Así, hace comparaciones, conjeturas para tomar una decisión que se tome. Vuelta a la inferencia, simplemente describimos la problemática. Se describe el problema, nada más. Y en base a eso analizamos, pero con esos datos descritos, nada más. O sea, si yo, por ejemplo, analizo, describo, pero no puedo hacer una inferencia de comparación entre dos, porque para eso ya necesito otros teoremas estadísticos que están más allá, que eso lo ven ustedes en el próximo semestre, ¿no? La estadística inferencial. Conceptos en estadística. Estos son los conceptos que por lo generalmente más se utilizan en estadística. Población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos o datos que forman parte de un estudio. En este caso yo les ponía el ejemplo. Si yo quiero investigar la estatura de los estudiantes del curso de online de estadística, yo tendría que medirlos a todos, ¿no? Sea hombre o mujer, tendría que medirlos a todos. Si yo mido a todos, lo que estoy haciendo un censo, porque estoy analizando a toda la población. Pero si yo solamente quiero medir al azar a 10 personas, entonces ahí en ese momento estoy haciendo una muestra. De los 30 solo cojo a 10, entonces una muestra. La muestra no es otra cosa que una parte representativa o una porción de la población que se está analizando. La población de interés. Ejemplo, digo, población, conjunto de individuos, medidas, objetos de interés. Yo digo, a ver, población, yo voy a hacer un estudio de, a lo mejor digo que el tema es la delincuencia en los colectivos de la ciudad de Guayaquil. Esa es la problemática. El incremento delincuencial en los colectivos de la ciudad de Guayaquil. Entonces, para determinar la delincuencia en colectivos, ¿a quién tengo que yo? ¿Cuál es mi población? A ver. ¿Cuál es mi población? Más entera. La ciudad de Guayaquil, o sea, de los... Pero la ciudad de Guayaquil, ¿toda la población será? No, todo, o sea, Los la que van en población bus. en buses, los buses de Los que van en buses. Solo la población que ve en bus. Entonces yo tengo que identificar Exacto. solo la población. Pero imagínense que en Guayaquil se movilizan a lo mejor 500.000 personas diarias en bus. Puede tomar una muestra, como por decir Entonces yo una tengo línea una de bus. muestra, ¿no? Entonces tomo una muestra. Línea de Entonces, bus o a la lo mejor autovía. tomo una muestra y tomo a ¿cuántos? A 20 personas, nada más. O sea, perdón, cojo a una muestra que eso se lo hace a través de fórmula y tomo una muestra, a lo mejor con la fórmula llego a 500, póngale unas 3.000 personas. La fórmula siempre salen antes más o menos de 500. Póngale 3.000 personas, así, de una muestra. Ahora, ¿cómo yo obtendría esa muestra? No solamente iría a la metrovía, porque ahí yo estaría, mi informe estadístico estaría erróneo, porque yo solo estoy cogiendo un solo lugar y no a todos los lugares. Si yo voy a la metrovía, por lo general la metrovía es donde menos roban, porque como tienen cámaras de seguridad y guardias, no van mucho. Entonces yo tendría que ir, coger muestras en diferentes líneas de colectivo que circulan en Guayaquil, buses internos. Entonces ahí yo puedo determinar si verdaderamente esas 2.000 personas que están en buses, asisten en buses, han visto robo, delincuencia o no, qué tipo de asaltos, entre otras. Entonces ahí yo estoy determinando la población, todas las personas que toman buses en Guayaquil. La muestra, 3.000 personas que voy a hacer la encuesta sobre la delincuencia en buses. ¿Estamos claros? En el caso que yo quiera investigar la estatura del curso, diríamos nosotros que los 31 alumnos matriculados en estadística, esa es mi población. Pero cuando yo solamente selecciono al azar a 5 personas para de esas 5 determinar un promedio, entonces ahí esas 5 vendrían a ser una muestra. Entonces esos son términos que vamos a conocer siempre en estadística. Población y muestra. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas?
Profe, lo de la muestra es va a ser un porcentaje de la población o puede ser alguna cantidad al azar. A la población. En estadística, nosotros tenemos fórmulas para calcular la muestra. Y hay dos tipos de fórmulas dependiendo de la población. Entonces decimos para poblaciones finitas o para poblaciones infinitas. ¿Qué es eso de una población finita? La población finita es aquella población que es menos de 100.000 personas. Cuando la muestra es más de 100.000 personas, perdón, cuando la población es más de 100.000 personas, entonces decimos que esa es una población infinita. Y entonces se utiliza una fórmula diferente. Hay una fórmula para calcular la muestra de población finita y una fórmula para calcular la muestra de poblaciones infinitas. O sea, hay dos fórmulas para calcular eso. Lo que yo puedo coger al azar es cuando ya identifiqué cuántas personas voy a encuestar. Ya hice la muestra. Entonces digo, voy a coger al azar. Usted, venga acá. ¿Sí? Es como cuando el profesor va a tomar lección, ¿se han visto? El profesor utiliza la estadística, porque más o menos al azar coge a las personas más asustadas. Entonces uno dice, las personas, psicológicamente, el profesor utiliza la psicología y la estadística, porque enseguida entra a un curso y ve a las personas más asustadas, y ve a las personas que por lo general nunca se sientan atrás, están atrás. Entonces dice, a ver, usted, cambiar de puesto. usted, adelante. Entonces ahí está haciendo ¿qué cosa? Está haciendo un evento aleatorio, al azar. Pero a todos no cambia de puesto, sino que solo cambia a 5 a 6. Entonces está cayendo solamente una muestra. El examen a lo mejor lo tenían que dar 40. Esa sería la población. Personas que dan el examen en el 3-4 de estadística. Pero él solamente va a cambiar a 5. O sea, coge una muestra para cambiar. Ese es un ejemplo también que podríamos determinar entre la diferencia entre población y muestra. ¿Alguna pregunta o algún aporte? ¿Ninguno? Cuando son intervalos de edades, ¿se utiliza la misma fórmula? La misma fórmula, disculpe. Cuando hablamos, ejemplo, hablamos de intervalos, ya estamos hablando de intervalos de frecuencia. Y para eso se utiliza la misma fórmula, porque el intervalo, a ver, espera. Primero usted determina la población. Vamos por orden. Primero usted determina la población. Usted determina si esa población es finita o infinita. Aplica una fórmula dependiendo de las dos cosas. Aplica esa fórmula y cuando aplica esa fórmula dice que la muestra salió 389 personas. Quiere decir que usted va a encuestar a 389 personas. ¿Cómo recoge esos datos? Es el último capítulo. Digamos que va a ser aleatorio simple o al azar. Digo al azar, entonces cojo al azar. De toda esa población, 389 personas las cojo al azar. La información que yo recojo de esa a través de una encuesta, a través de una entrevista, a través de un reportaje, esa información es la que se llama recogida de datos que acabamos de ver. Esa recogida de datos es que se crean, como son 389, y no voy a poner 389 líneas, a lo menos que son numéricas algunas. Entonces, esa información es que yo la puedo tabular, así se llama, tabular, y la propongo o la expongo en un intervalo de frecuencia, es decir, en una tabla. Entonces, yo pongo la tabla ahí. Entonces, hasta ahí, mire el orden, la secuencia. Ahí recién pongo el intervalo. Ya la fórmula, ya la calculé acá. O sea, nada tiene que ver la fórmula con el intervalo. Son muy diferentes. Primero determino la población, calculo la fórmula de la muestra, hago la muestra, recojo los datos a través de una encuesta, un cuestionario de preguntas, y esos datos los tabulo y los presento en tabla. Cuando los presento en tabla, ahí es que yo puedo también determinarlo a través de intervalos de frecuencia. O sea, cuando hablamos de un intervalo de frecuencia, estamos hablando de un límite superior y un límite inferior, y la diferencia pues que es la amplitud o la anchura del intervalo. Que para eso también vamos a aplicar una fórmula.
porque los intervalos no se calculan al azar. Hay una fórmula para determinar cuánto es el número de intervalos que debe tener una muestra de datos recogidos. ¿Satisfecha su pregunta, mi estimada? Sí, profe, pero no sé, creo que no me hice explicar. Por ejemplo, A ver, en dígame, el dígame. caso de que sea, digamos, la recogida de datos entre notas, de, por ejemplo, cuántos estudiantes sacaron, digamos, podría ser de límite hasta 10, como que de 0 a 2, de 2 a 4, Ah, claro, ahí sí se trabaja con intervalos, pero ya, se recomienda, hay una fórmula para sacar esos intervalos. Y no es otra cosa que n más 3.3 logaritmo de n. Esa es la fórmula para sacar los intervalos de frecuencia. ¿Ya? Porque cuando yo cojo de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7, de 8 a 9 y 0 solito, es una arbitrariedad de coger así, ¿no? Entonces, por eso se recurre en estadística que hay una fórmula para sacar cuántos intervalos deben de ser, dependiendo de la muestra. Entonces, se aplica una fórmula para determinar esos intervalos. A eso es lo que yo voy. Claro que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Usted ya vio esta asignatura? no, profe, estaba autopracticando. No, está bien que comience a revisar y es así. Entonces, primero se recogen los datos y ahí se aplica una fórmula para determinar los intervalos, el aspecto Se estadístico. recoge la fórmula para determinar cuántos intervalos va a haber, ¿verdad? Claro, una fórmula, pero una O fórmula sea, para no se dan los intervalos, intervalos no para cuando, muestra. La muestra fue calculada antes. Estoy hablando de otra fórmula para calcular intervalos. ah, ya, profe. Uno, Gracias. sí, 1 más 3.33 logaritmo de n. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para aplicar los intervalos de frecuencia. Es otra fórmula muy diferente. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, esto tenemos con lo que es la muestra, tipos de variables. Estos tipos de variables los quiero dar el día de mañana. No sé si ya estamos a tiempo, sí creo que ya tenemos hora y media, sí, ¿no? Entonces, para no cansarlo más y ya ustedes tengan bien claros los conceptos de qué es estadística, qué es estadística general, cuáles son los objetivos de la estadística, dónde se aplica la estadística o los campos de aplicación de la estadística. Hemos visto el origen de la estadística, pero bueno, eso no nos vamos a centrar mucho en ello. Hemos visto ya ahora lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y hemos terminado viendo otros elementos de la estadística como la población y la muestra. El día de mañana vamos a ver lo que es las variables. Y de una vez si tengo tiempo, pero creo que mañana es 1 hora, no voy a tener el tiempo, entonces el día siguiente hacemos un taller en la plataforma, en Moodle, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Entonces, ¿está Ya todo pues podemos claro? empezar con los ejercicios, ¿verdad? Sí, ya O todavía posterior. faltan más definiciones. Nos faltan un poquito más de definiciones y de ahí lo primero que tenemos, que lo que vamos a ver es simplemente lo que es la recogida de datos. eh, lo dividimos por frecuencia y de ahí vemos los gráficos. Hasta gráficos estadísticos es la primera unidad, porque ya la segunda unidad, si ya nos centramos a ver lo que es medidas de tendencia central. Hablamos la media, la mediana, la moda, media aritmética simple, la ponderada, la mediana para datos agrupados y no agrupados, la moda para datos agrupados y no agrupados y todo La lo varianza. demás. Sí. Ya, la varianza ya eso es una medida de dispersión. La medida de dispersión son la varianza, entonces ya ahí entraría la varianza, el rango intercuartílico, entraría lo que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y entraría pues el coeficiente de variación de Pearson, que es otro indicador de las medidas de dispersión, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también, claro, sí vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, vamos a llegar hasta ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisan. Si no, pues lógicamente damos paso para mañana a ver lo que es las variables. Trabajar un ejemplo de variable y ahí entonces ya determinar el resto, ¿no? ¿Preguntas?
Profe, Pero aquí tenemos registrado 35 participantes. ¿Ya? 35, todos con las cámaras apagadas. Y Daniel Igual estamos Zambrano. presentes y viéndolo, profe. Ah, cierto, cierto. Vamos a ver si es verdad. Cualquier rato Mande, profesor. los coge de sorpresa con las Presente, preguntas. profe. Vamos, profe. Aquí estamos. Daniel Zambrano presente, Aquí profesor. ¿Qué estamos, pasó? profesor. Usted Ya. pregunte nomás, Tome- pregunte. tome lista prendiendo la cámara, profe. Tome Ajá, lista tome prendiendo la lista. cámara. Lista, tome lista. Sí, no, bueno, creo que va a terminar el semestre. Sí, profesor, tome lista. No hay problema. Voy a Prendiendo la terminar, cámara, profe. Voy a Profe, mi terminar mamá ya está que me reta, ¿qué pasa en el celular? Nomás me dice. voy a terminar el semestre y no los voy a conocer bien, creo. Ah, bueno, pero bueno, así queda, ¿no? No hay otra. Deje que me crezca el cabello y ahí sí. Ah, pues ya está hecho Está lo- feo, Emilio, cállate. los retos que ha tenido de usar. Como sea, está feo, mío, no te preocupes. No diga esas cosas. Bueno, no los canso más, veo que tienen energía. Pueden conversar en el chat de plataforma Moodle, en lo que es la cafetería virtual, para que se conozcan un poco más. Siempre con el respeto debido, porque todo eso queda directamente grabado, todas esas conversaciones. Igual yo no voy a intervenir ahí. Ese espacio, de acuerdo a la metodología PASIE, solo es para ustedes. De antemano, yo les agradezco la atención prestada. Voy a proceder a seguir trabajando en Moodle para ver si sigo subiendo información, ¿no? En las otras dos asignaturas que se tienen. Y pues nos vemos el día de mañana ya con la siguiente actividad, que es la actividad de las variables, tipos de variables, la clasificación de variables. Vayan revisando las diapositivas que les fui subiendo, ¿no? Vayan revisando el libro, porque todo esto está en el libro, salvo algunas cosas que no lo tomé del libro, como es el origen de la estadística, los objetivos de la estadística, que fueron tomados de otros textos, que ahí yo igual les puse las direcciones en internet de donde las saqué. Y pues vayan, pues que tengan una excelente noche, recuperen las energías para mañana el trabajo. Ya posteriormente vendrán días más duros donde vamos a hacer ejercicios, donde tendrán más tareas. Muchas gracias, tengan una buena noche. Gracias.